Creo casi sin dudarlo que cuando soñamos o pensamos con conocer Italia, la costa amalfitana está siempre en los planes. Por un día, por una noche o por varios días, pero incluirla seguro está presente. Pero las dudas surgen al momento de armar ese itinerario. ¿Qué lugares elegir? ¿Cómo ir? ¿Cuánto ir? ¿Qué tan caro es? Así que si te haces esas preguntas, estás en el lugar correcto. Trataremos de evacuarlas todas. Que si hay 1000 maneras de visitarlas, sí. Pero esta fue la nuestra, así que Europa Acompañada les da la bienvenida a una ruta de 4 días por la costa amalfitana. ¿Te subes como nuestro acompañante y arrancamos? Día 1. De Nápoles a Sorrento. ¿Por dónde comenzar? Por la fecha. Fuimos a mediados de septiembre. Vamos desde el principio. Acá en el mapa vemos los puntos. Nosotros salimos desde Nápoles, en donde habíamos estado 4 noches. Si no han visto el video, se los dejo en la descripción. E hicimos el tramo hasta nuestra primera parada, Sorrento. 50 kilómetros, 1 hora de viaje. Como ven, nosotros lo hicimos en coche. Los que ya nos siguen saben que recorrimos parte de Italia durante algo más de un mes, por lo que rentamos un coche en Roma y con él seguimos todos los días. Antes de tomar la decisión de hacer la costa amalfitana en coche, hay algunos puntos a pensar. Las distancias se hacen de manera lenta porque hay bastante tráfico. La velocidad lógicamente está limitada. La carretera es angosta y tiene muchas curvas, así que si conducir no es algo en lo que te sientas seguro, mira bien las imágenes que iré dejando antes de tomar la decisión. Los parkings son pocos y los precios de estos son elevados. Al llegar a las ciudades tienes zonas de tráfico limitado, como en toda Italia, a las cuales tendrás que estar atento para no recibir una multa. Estoy segura que leerás o verás por allí que es imposible manejar en esta carretera porque es demasiado angosta. No es lo que nosotros pensamos, pero lo dicho, depende de cada conductor y ojo, estamos hablando de una temporada que ya no era la alta. Pero por otro lado vamos a lo positivo. Es una de las carreteras más lindas del mundo y el auto te da la libertad de hacerla a tu ritmo. Aclarado esto, seguimos el viaje. Este trayecto lo puedes hacer en tren, en la línea Circumvesuviana, tiene un costo de 4,20 €. También en el tren Campania Express por unos 15 €. Puedes ir también en ferry por unos 20 € o en autobús. Flixbus cubre el trayecto. Tiene un costo de unos 6 €, pero demora 1 hora 40 aproximadamente y esto va a depender del tráfico, pudiendo ser bastante más. Sorrento, con su posición privilegiada sobre acantilados que se asoman al Golfo de Nápoles, es una joya del sur de Italia que combina vistas espectaculares con un encanto relajado. Su centro histórico, lleno de callecitas estrechas, tiendas de artesanía y el aroma del limoncello refleja la esencia de la costa amalfitana. Tomaremos a la Piazza Tasso como referencia. Desde allí caminar por Vía del Corso de Italia o la pintoresca Vía Cesario son dos de los imprescindibles de la ciudad. De todos modos,
Hoy, para resumir, les voy dejando los nombres de los lugares por los que vamos pasando, ya que desde la Plaza Tasso hasta el romántico mirador de Villa Comunale, Sorrento invita a perderse entre sus paisajes y tradiciones. Encontraremos así este viejo molino abandonado, la Marina Piccola, desde donde salen los ferries, la Marina Grande, lugar encantador, y este dato es para los argentinos: pasar a ver la placa en conmemoración a los sorrentinos que zarparon hacia Mar del Plata y toda Argentina. Les dejo el punto marcado en un mapa en el post por si les interesa ir a verlo. Sorrento, aparte de ser un destino, es un punto de partida perfecto para explorar la costa amalfitana o la isla de Capri. Al final del video les cuento por qué se frustró nuestra ida a Capri, pero es un buen plan o bien agregar una noche más e ir por el día a Capri, o bien agregar una noche en Capri para darse un gusto. El almuerzo lo hicimos en un lugar muy recomendable, dejo acá el nombre y la factura. Se hace cola para esperar la mesa, pero avanza rápidamente. Tiene poquitas mesas y la atención es muy buena. Sorrento y su gastronomía es un festín para los sentidos. Como toda la zona, es un paraíso gastronómico, pero aquí la tradición tiene un sabor único que la distingue en la costa amalfitana. Entre los platos más emblemáticos se encuentran los ñoquis a la sorrentina. Suaves ñoquis de papa con una generosa capa de salsa de tomate casera, mozzarella derretida y albahaca fresca. Por supuesto, Sorrento es también la cuna de los famosos limones de Sorrento, protagonistas indiscutibles de su cocina. Estos limones, con su piel gruesa y su sabor intenso, son la base de muchas especialidades locales, como el limoncello, el licor tradicional que se sirve frío como digestivo al final de las comidas. También lo encontrarás en postres, como el delizie de limone, un pequeño pastel cubierto de crema de limón, o un gelato artesanal con un toque cítrico y refrescante. En muchos de estos comercios por los que vamos pasando, que vamos viendo en imágenes, hay degustación de limoncello. Entras y te dan una copita del mismo. El alojamiento elegido fue The Night Guest House Sorrento. La ubicación buena, puedes llegar caminando a los lugares a recorrer. No es hotel, no hay recepción, pero fue lo que conseguimos en el momento, ya que no llevábamos reserva previa. Después, al final del video, cuento por qué, no me extiendo ahora. 180 € la habitación doble sin desayuno, pero lo dicho, lo reservamos en el momento. Con tiempo pueden conseguir mejores precios en Sorrento. El parking relativamente cerca, pero no tanto. Nos envió el mismo hotel con un descuento. Parquecchio Sorrentino, pagamos 25 € por el día. La cena la hicimos en un lugar muy bonito también. Dejo acá el nombre y la factura. Les decía al principio que la costa amalfitana es un lugar caro. Van a ir viendo a medida que vamos pasando los diferentes pueblos o ciudades en donde nos vamos quedando la diferencia de precios entre una y otra.
Yo les voy dejando facturas de lo que tomamos o lo que comemos. No quiere decir que no consigan mucho más barato, sí consiguen también más caro. Pero para que se hagan una idea, en un lugar así, ese tipo de comida con un vino como hicimos nosotros, el precio aproximado que fuimos pagando. Día 2, de Sorrento a Positano. Hoy haremos un hermoso tramo de la carretera amalfitana. Nuestro destino será la famosa Positano. La carretera serpentea y las imágenes que van apareciendo son fantásticas. Lo dicho, tienes que ir con cuidado y lento, pero ¿quién quiere pasar rápidamente por estos lugares tan, pero tan encantadores? El trayecto es de unos 16 kilómetros en media hora o más, dependiendo de la temporada. Si no fuesen en coche, el trayecto desde Sorrento a Positano lo pueden hacer en autobús. Cita Sud, 50 minutos, pero dependerá también del tráfico. En verano se puede demorar mucho más. El costo es de 10 euros el boleto de 24 horas o de 3 euros aproximadamente el trayecto. También puedes hacerlo en ferry, lleva 30 minutos aproximadamente y un costo de 40 euros. Encontramos antes de ir a hacer este trayecto por la costa amalfitana información sobre restricción para circular entre Positano y Vietri-sul-Mare entre las 10 y las 18 horas según el número de matrícula en agosto y fines de semana de junio a septiembre inclusive. Pero fuimos en fin de semana de septiembre y no había tal restricción, así que no les puedo informar sobre esta medida. Les aconsejo salir temprano como para encontrar menos tráfico y disfrutar más del recorrido, pudiendo así parar en algún mirador que vayan encontrando en la carretera. Estamos arribando a Positano, el pueblo vertical que enamora a todos. Positano es, sin duda, uno de los destinos más emblemáticos de la costa amalfitana. Este pintoresco pueblo, conocido como la joya de la costa, parece desafiar las leyes de la gravedad con sus coloridas casas que se alzan en las laderas de la montaña y descienden hasta besar el mar Tirreno. Llegar a Positano es como sumergirte en un mundo de fantasía, en donde todo parece discurrir entre las gamas del blanco al azul con unos toques de limón. Este mismo recorrido que estamos viendo ahora en redondo lo puedes hacer en el autobús local de Positano. Más adelante lo veremos. Caminar por Positano es como adentrarse en una postal viviente. Sus estrechas calles, repletas de boutiques artesanales y pequeñas galerías, invitan a perderse sin prisa, mientras el aroma a limón acompaña en cada paso. To the
El puerto, lleno de vida, es el punto de partida para explorar la costa en barco, pero también el lugar perfecto para relajarse contemplando el ir y venir de las embarcaciones. Come on now, come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? La playa más famosa de Positano, Spiaggia Grande, es un auténtico espectáculo. Allí el contraste entre las sombrillas y el azul cristalino del mar crea una imagen inolvidable. Get away, don't let it close. Loco, loco, paraíso. Come and swim to the loco paraíso. Under the lazy evening sun. Paraíso, come and swim to the loco paraíso. Under the lazy evening sun. Para quienes buscan algo más íntimo, Fornillo, una cala más pequeña y tranquila, se encuentra a solo unos minutos a pie por un encantador sendero costero. Positano no solo es belleza natural, sino también la historia y cultura. La iglesia de Santa María Assunta, con su cúpula de azulejos de cerámica, alberga la famosa imagen de la Virgen Negra, que refuerza el misticismo del lugar. Y por supuesto, ningún viaje a Positano está completo sin disfrutar de su exquisita gastronomía. Los platos de pescado fresco y pasta al limón son imprescindibles, acompañados con una copa de vino y finalizando con un vaso de limoncello, la bebida típica de la región. Positano es más que un lugar para visitar, es una experiencia para vivir, un rincón donde el tiempo parece detenerse y cada detalle cuenta una historia. El autobús de Positano sirve para moverte dentro de la ciudad y también para ir a Praiano. El ticket tiene un precio de 3,60 €. Elegir una noche en Positano es un gusto a pensar si dárselo o no. Es quizás, y sin quizás, el punto más caro de esta ruta, tanto para comer como para alojarse. En cuanto al alojamiento, es el más caro que hemos pagado en todos nuestros viajes. Una parada para ver la gente pasar y tomar un descanso es algo imprescindible. Si quieres bañarte en sus playas, puedes hacerlo en la playa pública si no quieres pagar por ello. Si no, puedes entrar en una y tener tu sombrilla y silla si lo que buscas es pasar el día en la arena. El precio de esto va a partir de 40 €, hasta mucho más elevado dependiendo de la exclusividad de la playa. Nosotros, como dijimos, arribamos a Positano en coche, cosa que sientes que te sobra cuando llegas, pero lo dejamos en un parking inmediatamente, el parking Mandara, por un precio de 60 € por día. El alojamiento estuvo espectacular, pero aparte del precio, el tema, como en todo Positano, es que la cantidad de escaleras para alcanzarlos es impresionante. Y menos mal que íbamos solo con los carrión, al igual que hicimos en toda la costa amalfitana, en donde las maletas grandes quedaron siempre en el coche. El check-in es sin contacto.
El costo de la habitación en septiembre fue de 400 euros. Les dejo enlace para que lo chequeen, puede que en sus fechas esté a mejor precio, pero tengan en cuenta que la escalera parece que conduce al cielo, aunque una vez que llegas te sientes en el paraíso. Como siempre, dejo los enlaces de los hoteles que estoy nombrando en la descripción, también en el post, la información un poco más ampliada. La cena la hicimos en el mismo lugar que 10 años atrás habíamos disfrutado. Claro que en ese momento había menos gente y los precios eran menores. De todos modos, es un lugar muy, pero muy recomendable si quieres una cena especial. Día 3. De Positano a Amalfi, pasando por Ravelo. Hoy seguimos por esta magnífica ruta y haremos quizás el tramo más bonito de esta. Pararemos en algunos lugares hasta llegar a Amalfi. Tendremos 18 kilómetros en unos 40 minutos más o menos. Pero aprovecharemos el día para visitar primero Ravelo, que está a unos 6 kilómetros más. Al igual que nuestro anterior tramo, puedes hacer desde Positano a Amalfi en autobús por unos 3 euros o en ferry por unos 20 euros. Antes de llegar, haremos algunas paradas en lugares que nos gustaron mucho. La ruta sigue zigzagueando y las vistas son simplemente maravillosas. Nuestra primera parada la haremos en Praiano. Praiano es una joya escondida entre Positano y Amalfi. Puede ser una opción para quienes buscan una experiencia más relajada, lejos de las multitudes. Este pintoresco pueblo ofrece vistas impresionantes hacia el mar Tirreno, calles encantadoras y también vistas desde la terraza de la iglesia de San Gennaro. Pero continuamos y ahora sí haremos una parada que ni siquiera teníamos prevista y nos encantó. Marina di Praia. Llegar a Marina di Praia fue como descubrir un pequeño secreto de la costa amalfitana. Desde el momento en que el camino comenzó a descender entre dos enormes acantilados, sentí que estaba entrando en un lugar diferente, casi fuera del tiempo. Al estacionar y acercarnos a la orilla, lo primero que me cautivó fue el sonido del mar, que parecía susurrar historias de los antiguos pescadores que todavía dejan su huella en este puerto. A pesar de ser pequeño, el lugar tiene una energía especial y se lo veía muy animado. Las barcas de madera descansaban tranquilas y los restaurantes al borde del agua ya comenzaban a prepararse para recibir turistas, con ese aroma irresistible de pescado fresco que parecía invitarme a quedarme más tiempo.
life. I'm bad and I know it. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation out of here. Una vez acá no puedes evitar fijarte en la vieja torre de vigilancia que domina la bahía. Un vestigio del pasado que me hizo imaginar cómo habrán sido los días en que las incursiones de piratas eran una amenaza constante. Un rincón perfecto para escapar del bullicio. Desde acá pueden embarcarse para hacer un paseo. Estamos ya en la zona de Furore. Si el video te está gustando, pero principalmente si te está sirviendo de ayuda, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras rutas por Italia o del resto de países de los que tenemos videos para preparar la visita. Así como darle like y compartirlo con aquellos amigos a los que también les gusta armar sus propios itinerarios. El paso por el fiordo dei Furore, tan reconocido por todos por haberlo visto en muchas imágenes, es casi imposible con el coche, porque no hay prácticamente en dónde estacionar. Los planes para visitarlo pueden ser tomar un autobús desde Amalfi y bajarse allí para hacerlo a pie. Tienes una escalera muy larga para acceder, o embarcarse para verlo. También alquilar un scooter es una opción y es algo que nosotros barajamos hacer, aunque después cambiamos de idea. Llegando a Conza dei Marini, tienes la opción de bajar a la Grota dello Smeraldo. Nosotros no lo hicimos, aunque las fotos se ven muy bonitas. Al llegar a Amalfi no paramos, continuamos hasta Ravello, ciudad que pese a haber visitado la costa amalfitana, no conocíamos aún. Sacarán sus conclusiones con las imágenes, a nosotros nos encantó. A diferencia del resto, no está sobre la costa sino situado en lo alto de una colina. Y desde allí Ravello es un oasis de tranquilidad con vistas espectaculares al mar Tirreno. Este pequeño pueblo es famoso por su atmósfera romántica, sus jardines exuberantes y su rica herencia cultural. Caminamos, aprovechamos a almorzar y visitamos lugares como Villa Ruffolo, un majestuoso palacio medieval con jardines colgantes que parecen tocar el cielo. Desde aquí, las vistas sobre la costa son impresionantes. Lamentablemente los jardines los encontramos en arreglos, igual las vistas son maravillosas. Dejo una imagen de cuando el jardín está arreglado para que se hagan una idea de lo que es esto. El costo de la entrada es de 8 euros. Tienes más lados para disfrutar en Ravello, como Villa Simbrone, hogar del icónico Terraza del Infinito, una de las panorámicas más bellas del mundo.
o también el Auditorio Oscar Niemeyer, donde se celebran conciertos y eventos culturales. Como les comenté, aprovechamos a almorzar. En Ravelo puedes probar las pastas con mariscos frescos o los raviolis al limón, un clásico de la costa amalfitana. O la mozzarella de búfala, perfecta como entrada o en una ensalada caprese. El tiempo siempre pasa rápido cuando estás pasando bien, y no fue la excepción en Ravelo. Así que era hora de partir hacia Amalfi para el check-in en el alojamiento. En cada una de las ciudades les voy dejando mi opción de alojamiento y les comento qué tal, obviamente según mi opinión. Así como en Sorrento les decía que no había nada para destacar, era solo correcto, en Positano muy bueno pero con muchas escaleras y caro, este de Amalfi para nosotros fue perfecto. Come on now, come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it light. La ubicación soñada, enfrente al puerto de Amalfi con terraza. Ya eso fue simplemente genial. Loco, loco, paraíso, come and swan to the loco. Pero aparte recuerdan que les decía que cuando llegan a estos lugares el auto sobra. El alojamiento incluye el parking de manera gratuita. Coordinas con la anfitriona a la llegada. Cuando llegas ya viene el esposo y se lleva el coche a un parking. Cuando lo necesitas a tu partida le avisas con tiempo el horario porque demora. No incluye el desayuno. Come live a little bit of what you dream. Don't get stuck in what you cannot be. About time you drop that fight. Como contra es que tienes 2 pisos por escaleras y que si quieres tener el auto bajo tu control no será así. Les cuento cómo nos resultó a nosotros. Ustedes miren bien todos los detalles en el caso de barajar la idea. En la descripción y en el post les dejo el enlace. Pagamos en el mes de septiembre 180 € la habitación doble. Amalfi fue una de las 4 repúblicas marítimas de Italia en la Edad Media y un importante centro comercial. Este pasado glorioso aún se siente en cada rincón de su casco histórico. No puedes perderte la majestuosa Catedral de San Andrés con su espectacular fachada y una mezcla de estilos arquitectónicos que refleja su rica historia. Recorrer sus estrechas calles llenas de tiendas de artesanía y del famoso limoncello es un imprescindible en esta costa. Si buscas un poco de relax, Amalfi tiene pequeñas playas ideales para descansar después de un día de turismo. ¿Sabías que Amalfi es famosa por sus limones gigantes? Aquí se produce el auténtico limoncello. Tienes que probarlo. También los sorbetto al limone,
Son muy populares en la costa amalfitana, donde los limones grandes y aromáticos de la región se utilizan tanto para preparar el sorbete como para servirlo de manera original dentro de la cáscara vaciada del limón. Pero acá es cuando les digo, cuidado, pregunten el precio. Presten atención, que por lo menos en la mayoría de lugares que los ofrecen no tienen el precio anotado afuera. Y un sorbete que puedes pagarlo unos 6 euros puede llegar a pedirte 15 euros, según el lugar, el horario y nuestro descuido como turistas. Les comento por qué nos pasó. La visita a la catedral y su claustro me parecen un imprescindible, con la entrada al claustro del Paraíso y la cripta de San Andrés. El precio de la entrada completa es de 4 euros. Pero además puedes tomar un paseo en barco para ver la costa desde el agua, una experiencia inolvidable. Los precios rondan los 25 euros por persona por el paseo de 3 horas. Y por supuesto, degustar los platos locales como los schialatelli e frutti di mare, una delicia para los amantes de la pasta y los mariscos. Una caminata hasta Trani no te la puedes perder. Fíjate que tienes lugares para hacerlo y no tienes por qué caminar sobre la carretera. Atrani es un pequeño pueblo muy pintoresco y menos turístico que Amalfi, lo que lo convierte en una excelente opción para una estadía. La distancia es corta, aproximadamente 10 minutos a pie. Solo necesitas seguir el camino que conecta a ambas localidades. A menos de 1 kilómetro de Amalfi, Atrani tiene el encanto de un pueblo y no se lo ve tan masificado. Come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it light. La noche llegó. Elegimos cenar en un restaurante enfrente a la catedral. Una noche magnífica. Dejó acá el nombre y la factura. Loco, loco, paraíso. Come and swim through the loco paraíso. Under the lazy evening sun. Paraíso, come and swim through the loco paraíso. Under the lazy evening sun. A la mañana desayunamos en un tradicional sitio de Amalfi, la pastelería Panza,
Fundada en 1830 por Andrea Panza, en 2001 recibió el prestigioso reconocimiento de inscripción en el registro de la Asociación Cultural de Lugares Históricos de Italia, porque está considerado, con razón, uno de los entornos de producción y degustación de confitería más antiguos de la región de Amalfi. Como siempre, les dejo acá en las imágenes la factura. Día 4. De Amalfi a Vietri sul Mare. Partiríamos luego para hacer el último tramo de la carretera amalfitana. Nuestro destino sería la última ciudad de la carretera, Vietri sul Mare, pero antes pasaríamos por otros lugares. Nos separaban unos 20 kilómetros y unos 40 minutos o más. El sol seguía brillando en todo su esplendor. Los días en la costa amalfitana estaban siendo maravillosos. Pueden hacer el trayecto en autobús con cita Sud o en ferry al puerto de Salerno. Para que chequeen frecuencias y precios para sus fechas, les dejo buscador en la descripción y en el blog. La aplicación Waze es la que usamos durante todo nuestro recorrido en coche para guiarnos en el mapa, ya que no quieres pasarte del lugar porque retornar en la carretera será muy difícil. Como les he contado en otros videos, tanto para esto como para estar conectados todo el tiempo con la familia y con ustedes mediante las redes, nosotros utilizamos muchos datos móviles que gracias a la eSIM o la Fly Europa tenemos de manera ilimitada sin estar pensando en cuántos gigas estamos gastando. Nos despreocupamos totalmente y en un viaje de esta cantidad de días, lejos de ser un gasto, pasa a ser un ahorro por la cantidad de veces que necesitamos la conexión para comunicarnos con los hoteles o para adquirir entradas en línea, entre otras cosas. En la descripción les dejo enlace y un código de descuento. La primera parada que haríamos en este día sería en Minori. Minori es un pequeño pero pintoresco pueblo costero. Su ubicación lo convierte en un excelente punto de partida para explorar la costa. Aunque es menos conocido que sus vecinos, tiene una belleza única que lo hace especial. La playa de Minori es una de las más tranquilas de la zona, perfecta para disfrutar del sol y el mar sin las aglomeraciones. A diferencia de otros pueblos más turísticos, Minori conserva un ambiente más auténtico y relajado. Aquí puedes pasear por sus calles estrechas y disfrutar de la tranquilidad mientras exploras las pequeñas tiendas y cafés con vistas al mar. Pero era solo una parada y continuaríamos viaje hacia Maiori. Maiori es otro de los hermosos pueblos de la costa amalfitana, con una atmósfera tranquila pero vibrante. Maiori tiene una rica historia. Puedes visitar la Basílica de Santa María de la Asunción, que data del siglo XIII, o explorar la Torre Normanda, una estructura medieval que ofrece vistas panorámicas del pueblo y la costa. Se empezaba a nublar un poco y nosotros continuaríamos viaje. Ahora directo a Vietri sul Mare. A partir de acá, la ruta estaba con bastante menos tráfico. Pasaríamos por Cetara,
empezábamos a vislumbrar nuestra última parada, pero ya en el camino, como siempre, nos habíamos comunicado con el alojamiento por el parking. Nos dio la opción de dejarlo en uno antes de entrar a la ciudad, en el parquecchio Ren Federico, y que la chica nos llevara luego en el coche hasta el alojamiento, y a la vuelta lo inverso. Y lo hicimos así, sin ningún problema. El costo fue de 20 euros. Vietri sul Mare es quizás el menos vistoso de los lugares elegidos en esta costa, pero también es verdad que nos encontramos con muchísimo menos turismo. Lo habíamos notado ya en la diferencia de precio de los alojamientos. El alojamiento por fuera y el lugar no decía para nada lo que luego íbamos a encontrar dentro. Una dedicación en cada detalle que Antonia puso con todo el esmero y que se nota el amor con que lo hace. Nos encantó. Pagamos en el mes de septiembre 140 euros la habitación doble con un sencillo desayuno. Sin dudas, Vietri estaba resultando el lugar más barato para dormir en esta costa, si bien, como les dije, no estaba siendo el más vistoso, pero que tendría otras cosas para descubrir. Vietri sul Mare tiene una rica tradición en la producción de cerámica que data de hace siglos. Gracias a su ubicación estratégica, el pueblo fue influenciado por diversas culturas y la cerámica se convirtió en una de sus principales actividades. La cerámica de Vietri sul Mare son conocidas por sus colores vibrantes, especialmente el amarillo y el azul, que reflejan la belleza del mar y la naturaleza que los rodea. Cada pieza es hecha a mano, desde el modelado hasta el pintado. Los artesanos locales crean baldosas, platos, jarrones y otros objetos decorativos, cada uno con diseños únicos que reflejan tanto la tradición como la creatividad moderna. Si visitas los talleres de cerámica, podrás ver a los artistas en acción y tal vez hasta llevarte una pieza hecha a mano como recuerdo. Al caminar por las calles de Vietri sul Mare, encontrarás tiendas llenas de cerámica pintada a mano, desde pequeños souvenirs hasta grandes piezas decorativas. También puedes ver cerámicas en las fachadas de los edificios, con los que le da un toque único a la ciudad. Es el lugar perfecto para llevar un pedazo de la costa amalfitana a casa. El burro es un símbolo de la vida rural en Vietri sul Mare y en general en la costa amalfitana. En tiempos antiguos, los burritos eran esenciales para el transporte de mercancías y para trabajar la tierra en los empinados terrenos de la región. Hoy en día, este animal se ha convertido en una figura popular en las cerámicas locales, tanto en pequeños recuerdos como en grandes decoraciones. Incluso en las fachadas de las casas verás cerámicas de burritos que se usan para traer la buena suerte y la prosperidad.
La cena la hicimos en un bonito lugar. Caminar a la noche por su centro histórico tiene su encanto. Les dejo acá las imágenes y la factura. Elegimos esta ciudad para el cierre de la ruta por diversas razones. Una, porque queríamos llevarles un paneo de la ruta completa que les sirva como guía. Por otro lado, al otro día seguiríamos para Matera, video que ya tenemos subido y si quieren verlo se los dejo en la descripción. Y desde acá no tendríamos pérdida de tiempo en hacer esta ruta, que aunque bonita se hace muy lenta. Así que ya iríamos de manera más directa. Podríamos haber elegido Salerno, que está al lado, pero no queríamos quedarnos en una ciudad grande a la cual no tendríamos tiempo de visitar. Pero se los digo porque para ustedes puede ser una opción. Los datos prácticos, te dejo los enlaces en la descripción. Viajamos siempre con seguro de viajes, en nuestro caso utilizamos Yati. Y les dejamos también el enlace para la reserva del coche, que ya desde hace tiempo estamos reservando a través de Discover Cars. La Costa Amalfitana es, en nuestra opinión, un imperdible para visitar en un viaje a Italia. Si no lo van a hacer en coche, pueden, como dijimos, ir haciendo los tramos que elijan en autobús o ferry, o también pueden hacer una excursión desde Nápoles si tienen poco tiempo o quieren ir despreocupados. Pueden también agregar Capri. Nosotros teníamos hotel reservado y paseo, pero tuvimos que cancelar todo de improviso cuando por vientos los ferries no salieron desde Sorrento. Fue un gran detalle que el hotel fue Orlovado 40, el cual, ya estando fuera de la fecha de cancelación gratuita, tuvo la deferencia de devolvernos el dinero por este motivo. Lo mismo nos pasó con el paseo hacia la Gruta Azul que teníamos reservado a través de Civitatis. Tuvieron también la deferencia de devolvernos el dinero, aunque no era de cancelación gratuita. Si este recorrido te gustó, no tengo dudas de que este también.